Este es el podcast 23 grados. 23 grados. Una producción de prosati.com. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, Feliz Navidad. feliz 4 de julio, feliz Halloween, feliz Hanukkah, feliz Día de Todos los Santos, feliz Día de la Independencia de Indonesia. ¿Feliz Día de la Independencia de Indonesia? ¿Indonesia es independiente en primer lugar? No sé, tú dijiste. Muy buena pregunta. No sé, pero si algún día tienen su independencia, feliz día. Y si no, otra vez feliz día. Feliz y adelantado. Buen día, ahí coméntenos si saben si Indonesia es un país libre. Que celebran su independencia. Declaración de Independencia de Indonesia, 16 de agosto de 1945. Híjole, por un día. Piensa. Pero pues es que quizá lo están viendo ya el día de mañana. Tal vez ellos están en el futuro, ¿no? Sí. Quizá, no lo sabemos. Felicidades a Indonesia en el futuro. Gente de Indonesia, es un placer estarlos que nos acompañen el día de hoy. Feliz Día de la Independencia. En fin, el día que nos estén viendo, bienvenidos a su podcast de confianza, su podcast favorito, a su podcast. ¿Qué más podríamos decirle? ¿Qué otro atributo? A su podcast. No somos los mejores. Más original. Lo que hay. Ni lo que hay, chale. Lo hacemos con todo el cariño y corazón y con el amor. No somos lo mejor ni su única opción. Pero por aquí favor, están. quédense con nosotros. Y hay 4 personas, mira, ya, ahí vamos. Disculpen la tardanza, pero como hay lluvia Eso vale. y alguien está usando un equipo que no es preferentemente el mejor, se aferra a la gente a usar ese equipo, gastar dinero a lo... Pero bueno, no diremos quién porque Diego es bien sensible en esas cosas. Entonces Sí, mejor sí, no. sí, sí. Pero bueno, saludamos. Ches. No, pero ustedes. Hola. Preséntate. Hola, ¿cómo están todos? Fíjense que andábamos un poco preocupados porque pues seguramente allá en sus países no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero estamos pasando por época y temporada de lluvias. Entonces se ha hecho más complicado llegar a nuestros trabajos o a nuestros hogares porque el tráfico cada vez se pone más intenso, razón por la cual supongo que por eso todavía no se han conectado, porque seguramente vienen atorados en el tráfico, pero no te preocupes, mira, para la otra, porque seguramente esto ya lo vas a escuchar después, para la otra, escúchanos en vivo y ya, no pasa nada, te hacemos el día y seguramente no podrás comentar, ¿verdad? Porque vas manejando, pero sí puedes escuchar y reírte y disfrutar con nosotros. Buenas noches a todos, buenas noches hacia el futuro, les mandamos muchos besos y qué bueno que están con nosotros. Conéctense, compartan y escriban si les gusta y si no les gusta también escriban. Qué motivante. Hasta yo quise suscribirme. Exacto. Y si no, Nunca, dije quise, más nunca me voy a suscribir. Pero bueno, está bien. Muy bien. Dieguito, ¿cómo estás? pues aquí consternado por la lluvia. Llegué corriendo, manito. Y empapado. Ya medio me cambié. Pero feliz de estar aquí en un programa más. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los escuchas, podoyentes, Podoyentes. podólogos también. Sí, me sonó podólogo. Oyentes, Bienvenidos a tu podcast de confianza, dice Sam. Y si no, pues que se vuelva, ¿no? Sí, exacto. escuchas, como diría el bueno Layo Rubio. Los podescuchas. Escuchas, pues qué bueno que ya están aquí con nosotros. Como pueden ver, ahora somos nosotros 3 solamente. Sí nos echó para atrás porque lo regaña su pastor si lo escuchó hablando de estos temas. Sí. Uh-huh. De hecho, vamos a hablar sobre un tema un poquito, no es controversial, pero sí es un poco delicado. Y creo que está por demás hacerlo, pero va la advertencia de siempre. Uh-huh. Bueno, voy a dejarnos a los 3 para que vean que no estoy choreando.
Vaya Cualquier dato cosa que vaya en perturbador. contra de lo que te han enseñado en tu congregación o alguna otra cosa. De hecho, es un tema que creo que nos va a gustar algún día platicar sobre algunas creencias que quizá tenemos de tradición, pero que ni son bíblicas, ni van conforme a lo que Dios dice, pero bueno, quizá tengamos opiniones que son un poco diferentes a las que tú crees, que no son del todo conforme a lo que estamos a decir. Te invitamos a que nos escuches. No decimos que tenemos la verdad absoluta, quizá estemos equivocados, según lo que hemos estudiado, nos han enseñado. Nosotros creemos que es así. De hecho, igual y se presenta algún intercambio de diferencia de los que estamos aquí, los tres en el panel, pero Dios es bueno en ese aspecto. Y como vamos a ver, pese a que tengamos diferentes opiniones, concordamos en lo más importante. Y eso creo que es lo que Vale nos la hace pena una rescatar. familia, vale rescatar. Y sobre todo, de que en un ambiente de respeto, de confianza y de tolerancia, ¿no? Porque no venimos a ganar una discusión, no venimos a compartir, en fin, no venimos a hacer, cambiarte de opinión, simplemente queremos expresar nuestra opinión y pues compartírtela, ¿no? Conforme a lo que, de nuevo, estudiamos, creemos y conocemos acerca de este tema. Y dirás, ¿para qué tanto choro? Bueno, vamos a hablar de un tema que parecería tan común y simple como lo es el bautismo. Y al parecer todo el mundo sabe qué es, cristianos, no cristianos, los que sean, pero quizá hay algunas cosas que comentemos aquí que les digo, los haga pensar, que les invitamos a que ustedes también estudien, reflexionen y bueno, veamos a qué nos referimos con esto. ¿Estamos? Estamos Quiero empezar preguntándoles a ustedes, porque a ti, Ches, a ti, Diego, que ustedes son bautizados, que quiero creer. ¿Me puedes repetir la pregunta? Si eres bautizado o no, si eres salvo, eso ya es otra. Esa es otra. Esa es otra ya. No queremos ver. Pero bueno, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué es lo que creen o qué es lo que ustedes, no dice qué es lo que creen ustedes que es el bautismo y por qué lo hicieron? ¿Estamos? Estamos. Nos comparten qué experiencia tuvieron y qué piensan aún de eso, ¿no? Porque ya tiene un ratito, según tengo entendido, que se bautizaron. Ches, compártenos tu experiencia. Chan, 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 chan. Bueno, sí, yo me bauticé en el 2000, en el 17 de julio del año 2000. Sí, ya tiene bastantito. 22 años. Sí, yo tenía 15 años en ese entonces. Y ¿Te recuerdo, encuentras? o sea, no. Bueno, sí, estoy joven todavía. Frase típica de un chavorruco. Pero yo recuerdo que cuando yo decidí tomar esta decisión fue porque obviamente pues ya llevaba yo un tiempo en la iglesia, sabía yo a través de clases y de todo esto, pues que era una ordenanza del Señor, no era algo que si no lo hacía me podía ir al infierno o cosas así que puedan imaginarse o que si no lo haces te expulsan de la iglesia, no. Tomé la decisión de hacerlo. En ese momento, bueno, en mi iglesia sí acostumbramos a tener un curso para que tengas el concepto bien de lo que estás haciendo, ¿no? No solamente por emoción y a la mera hora ya dices, ay, pues quién sabe, ¿no? No, le prestas como atención y simplemente te dejaste llevar. Entonces, después de eso, recuerdo que varios de los hermanos, era una iglesia grande en la que yo asistía, también tomaron esta decisión de hacerlo. Y para mí fue una experiencia muy padre. Aprender, conocer lo que implicaba tener pues la cordura de lo que ibas a hacer. Y recuerdo que ese día, una de las cosas que más recuerdo es, como bien lo dice Sam, es pues en su mayoría es un simbolismo, ¿no? Pero
Recuerdo que cuando estábamos en medio de todo este evento, porque se hizo un culto especial, para esto éramos muchos los que nos estábamos bautizando, y recuerdo que los chicos que en ese entonces tocaban nos dijeron que escogiéramos un canto que así nos gustara un bueno, y entonces recuerdo que escogí uno que en ese momento era mi favorito del mundo mundial, y después de que estaba yo con el pastor y me hace la pregunta, ya después ahorita van a empezar a saber cómo funciona todo esto, y me sumerge en el agua. Creo que fue una de las experiencias más bonitas. A lo mejor probablemente hay personas que digan, entonces eso qué, ¿no? O sea, no te hace ni más santo ni menos pecador, pero la verdad es que a mí me gustó. Siento que era algo que yo necesitaba hacer, no, nadie me obligó, nadie me cuestionó si no lo quería hacer, pero fue una decisión propia. Así que en lo personal, a mí me gustó. Sí, me sentí muy bien. Ok, gracias. Compartirlo. Dieguito. Gracias, Ches, por compartirnos. Gracias, Dieguito. Algo me quedó muy claro, que fue casi una experiencia religiosa. Es casi una experiencia religiosa. Sí. Buenas noches. Yo había saludado, ¿verdad? Ya saludamos, María. Bueno, es que yo estoy doblemente bautizado. Bueno, sí. A mí de niño, 3 años tenía cuando me bautizaron, no recuerdo, pero he visto las fotos y ya me veo grande. Y era muy chillón por lo que se ve. Pero pues las fotos lo delatan. Las fotos lo delatan. Pero bueno, esa vez pues no la recuerdo. Fue algo que pues te cuentan, te muestran las fotos y te ves y dices, ay, qué padre, ¿no? Yo ya conocí un poco grande de Dios y la historia es un poco larga de cómo llegué, pero no llegué precisamente por una iglesia, no llegué por otro tipo de ayuda. Y este tipo de ayuda me llevó a una célula donde en esta célula como tal, no es que me dieran un curso prebautismal, como ahora en la iglesia en la que asisto así lo hace, ¿no? Todo el curso prebautismal y te dan toda la explicación y toda esta parte. Pero sí algo me quedó muy claro de lo que me dijo la pastora que me bautizó en esa época, que me dijo, el bautizo lo hacemos por dos cosas, ¿no? Es un acto de obediencia y es una confesión visible de tu amor, una confesión pública, perdón. Gracias, Chis. No, hombre, de nada, Dieguito. Donde tú confiesas públicamente que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, ¿no? Entonces, pues a mí yo puedo decir que me agarraron con esa emoción de lo que a veces llaman el primer amor. Y así con esa emoción fui, ¿no? Tal vez sin saber tanto a qué se refería el bautismo, pero como que esa parte de ser un acto de obediencia y de confesión pública de tu amor por Jesús, pues fue lo que me motivó a bautizarme. Y en mi caso, pues, el que tocaba la guitarra era yo, solo me sabía un canto. Y solo me sabía la canción de Sumérgeme y me la aprendí para esa ocasión. Entonces, cuando yo pasé, pues no había quien tocara y pues nadie tocó. Pero estuvo muy divertido. Y pues, la verdad estuvo muy bonito. Pese a que no iba con tanto conocimiento y todo, creo que como lo dijo Ches, es casi una experiencia religiosa. Sí, no sé qué pasa, sí pasa algo muy, muy, muy padre, porque en mi caso, cuando entro a las aguas y salgo, pareciera que físicamente no hay un cambio, ¿no? Pero que por dentro tú sí sientes que algo está cambiando en tu vida. Y es muy padre. A mí, yo puedo decir que me gustó mucho y lo volvería a hacer.
Pero Si sí, te vas a otra iglesia, hazlo, manito. sí, me ha bautizado. Pero sí, muy padre todo. A mí me gustó mucho. Y pues nada, esa fue mi experiencia. Regresamos contigo al estudio, Sam. Muy bien, muy bien. Experiencias religiosas. Interesante concepto. Pero bueno. Ok, pues ya como todos están dando todos vamos a dar nuestra experiencia. Ahorita no se preocupen, a lo mejor hay palabritas que no son de todo familiar para algunos, pero Ahorita vamos a las estar desmenuzamos. desmenuzamos y vamos a ir leyendo. Estamos viendo más nuestra experiencia, lo que sentimos y las cosas que pudieran haber tenido. Aquí hay algunas palabras que quiero rescatar de lo que acaban de decir. Disculpen el mensajito que está saliendo por ahí. Hay un detallito por ahí con la transmisión, pero no pasa nada. Nada más se le tapa la cara a Chess y pues sí, no se pierden de nada. No, no es cierto. Sobre todo es en la parte de Diego, está saliendo ahí un mensajito ahí. Traten de ignorarlo, disculpen. Algún día encontraremos cómo quitarlo, pero es porque estamos en una transmisión entre improvisada y algo, pero bueno, nada más era por eso, porque si ven que está saliendo, no sé qué andan. Ya, agarrando. Mi experiencia es un poquito diferente a ellos dos. En el caso de Chess fue algo que hizo, pues, cuando tuvo conciencia, aunque ya tenía un buen rato sabiendo qué era, lo quiso hacer porque le nació. En el caso de Diego mencionó una palabra interesante que a lo mejor no hemos manejado aquí, que es primer amor. Andaba andaba emocionado porque tenía poco de haber conocido a Dios. Mi experiencia fue totalmente diferente a la de ellos dos. Y qué bueno, porque tenemos puntos de vista diferentes. Yo ya tenía un rato de ser cristiano, sin embargo, no me había bautizado. Y podría buscar todos los pretextos que quisieran, de que si mi iglesia no estaba lista, que mi iglesia venía de iglesias divididas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, no era porque yo quisiera bautizarme realmente el que yo lo hice, sino porque iba a entrar al instituto bíblico y uno de los requisitos eran que estuvieran bautizados. Curiosamente, yo podía dar esa clase de memoria y no lo había hecho. Había sido líder de jóvenes ya, había sido maestro de niños, era director de alabanza y no me había bautizado. Muchas iglesias ponen como requisito eso, sin embargo en las que yo estaba, pues al ver lo que yo hacía, como que decían, no, pues este cuate ya tiene años, que sí ya tenía años de conocer a Cristo, seguramente es bautizado. En algunas congregaciones te piden hasta un papelito, casi casi, y está bien, son cosas que deben, pero en las que yo estuve, pues realmente no era un requisito, ¿no? Y era muy obvio de que, ay, ¿cómo crees que no voy a ser bautizado? Pero cuando llego al instituto y me preguntan, yo bien podría haber dicho, estoy bautizado, y se le hubieran creído, pero no. Y ahora sí que fui honesto y dije la verdad, dije, no, no estoy bautizado. Se me quedaban viendo así como, ¿pero por qué? No ha habido la oportunidad. No, pues es que es necesario que no sé qué. Digo, bueno, pues si puedo o no puedo entrar al instituto. Y ahí podría contarles otra historia más, pero básicamente era como que, bueno, adelante, ¿no? Puedes entrar. Y entré a lo que era la escuela de música del instituto y el requisito fue de que te damos 6 meses para bautizarte y si no, pues te sales, ¿no? Y como iba en la congregación que era parte de la escuela, pues era muy obvio de que con una simple llamada a la persona que daba el curso y se daban cuenta si estaba yo o no. Entonces fue casi, casi obligatorio. Y dentro de las cosas, pues bueno, tomé el curso. Curiosamente entré con un amigo también que de la escuela de música, que nos hicimos amigos en la escuela. Y él también tenía exactamente, llevábamos 7 años de cristianos y ninguno de los dos nos habíamos bautizado. Él, al igual que yo, no se había querido bautizar. También ya conocía el curso de memoria porque lo habían escuchado muchas veces. Y curiosamente nos dimos cuenta, lo siento, pero es la verdad, que la persona que estaba dando el curso no tenía mucha idea de lo que estaba diciendo.
Y así digo, chin, me acaba de equivocar acá, chin. O sea, nosotros podríamos haber dado ese curso un poquito mejor, así se los digo, sin ser muy ególatra, pero el punto era era un acto de obediencia y había que hacerlo. Y quisiera decirles que fue tan mágico como acaban de descubrir experiencia religiosa. Para mí fue un requisito y un acto de obediencia nada más. De que, ok, lo están solicitando, lo voy a hacer. Pero no fue una experiencia religiosa ni nada. Lo único bueno es que nos hicieron un buen descuento en las carnitas. Todos los que se bautizaban tenían un buen descuento en un local muy conocido aquí en la Ciudad de México y en algunas zonas de por acá que se llaman Los Cochinitos. Saludos a toda la familia de allá. Todavía tengo mi credencial de descuento por otros motivos, pero realmente algo extraordinario o algo que podría decir cambió mi vida como cristiano, no lo fue. No fue algo que dijeras wow ni nada como acaban de comentarnos, pero yo sabía que era un acto de obediencia y no era tanto para permanecer en el instituto, sino algo que Dios había puesto en mi corazón que tenía que obedecer, que tenía que empezar a dejarme esas cosas de rebelde, porque realmente por eso no me había bautizado. Les digo, quisiera buscarles el mejor pretexto y a lo mejor en su momento sí me la saqué por mucho tiempo de que no me bautizaba por esto o por lo otro. La realidad era que por rebelde no lo quería hacer. Y aquí es donde empiezo a poner las cosas que seguramente muchos tienen alguna duda sobre eso. Si no me bautizo, ¿qué pasa? No voy a entrar al reino de los cielos, no voy a ser salvo. Y nunca recibí respuesta a esas preguntas. Y quise hacerla en el curso como para meter en problemas al maestro, si le soy sincero. Hacerle esas preguntas que ya sabes que nadie va a tener una respuesta. Pero dentro de mí Dios trató de mi corazón y así como que no seas rebelde y simplemente hazlo. Y así lo hice. Muy a regañadientes, debo de decirlo, pero lo hice, ¿no? Y ya no hablé más del asunto, ya no me metí más y ya no se presentó la oportunidad de tener esa parte. Yo ser partícipe de una iglesia tan grande, pues ya no tuve que hacer dudar de su fe a los pobres que se bautizaban por primera vez, ¿no? Sí, ya me mandaron para otros lados, para otras cosas y bueno. Pero siempre me quedaron varias dudas de eso que después pude estudiar y me di cuenta de el error en el que estaba yo y quizá en el error que mucha gente comete al usar este acto tan simbólico y tan bonito como acaban de mencionar tanto Diego como Ches, y que mucha gente como en aquel entonces yo tenía, descalifica grandemente. Y es un error que podemos cometer varios o que seguimos cometiendo muchos de nosotros. Y es precisamente que queríamos hablar de esto, además de una pregunta por ahí que nos mandaron sobre esto, y pues ya saben, si nos dejan el tema, nosotros hablamos de él. Y quisimos hablar de eso precisamente por este intercambio de ideas, por estas doctrinas también que hablan de muchas cosas sin saberlo, y sobre todo porque muchos lo hacemos, pero no sabemos qué estamos haciendo. Me llama la atención lo que decía Dieguito, de que pues, él no sabía qué significaba, pero era bien bonito, y lo hizo. Y muchos podrían decir, no, está mal, se tiene que volver a bautizar, o no, es que no es así el asunto o nada. Ahorita vamos a ver si Diego es salvo o no. Pregunta número uno. ¿O es otra cosa? O yo estoy mal y bola de rebelde también. Vamos a hablar sobre todo de eso. Y bueno, la palabra clave aquí que creo que mencionamos todo fue acto de obediencia, ¿cierto? Cierto. ¿Por qué acto de obediencia? A ver, hablemos de eso. Vas, Dieguito. Escuches, por favor. Por favor, Dieguito. Yo no tomé el curso. Buen punto. Buen punto. Sí. Buen punto. Bueno, acto de obediencia porque el Señor Jesús, siendo el mismo Señor Jesús, sin tener necesidad de hacerlo, él le pide a Juan, a a otro personaje en la Biblia, ser bautizado. A ver, creo que ¿escuchas? sí, te escucho.
pero creo que nos faltó algo. Primero, ¿qué es el bautizo? Ah. Vamos a regresarnos un pasito atrás. Regrésate, Diego. Aprovechando, saludamos a Marco Hernández, que está por ahí. Hola, Marco. Marquito. Déjenme quitarle las redes porque nada más se está viendo por ahí. Ahí está, Marco nos saluda, ahí está. Déjenme quitar las redes porque están tapando la cara de Diego. No, los saludos. También el pastor Daniel Cruz nos dice, buenas noches familia, 23 grados. Hola. Pastor. Buenas noches, pastor. Ruth Miranda también nos dice, buenas noches. Bueno, Ruth, que ya estás por acá. Y aquí el pastor Daniel Cruz nos menciona, una de las dos personas que murió junto a Cristo entró al reino de los cielos y no fue bautizada en agua. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, primero, ¿qué es el bautizo? A ver, cuéntanos. Ustedes ya nos dijeron que se bautizaron. Vamos a ver. Cuéntenos. Por favor, Chet. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Qué es bautismo? Bueno, yo recuerdo en mis clases, si es que bien me acuerdo, pero es una palabra griega, que no recuerdo cómo se pronuncia, creo que se escribe baptismo y quiere decir sumergir. ¿Sí, no? Uh-huh. Ajá. Pero eso no es lo que pregunté, ¿qué es? Bueno, espérate, estaba yo dando, es que yo estoy ocupando el papel de Charlie, explicando lo que dice. Entonces, ¿mande? Lo estoy googleando. Lo estoy googleando en este mismo momento. No. Y bautismo es, pues es que es justo la ordenanza de hacer el sumergirte como un simbolismo donde ya dejas iba a decir una tontería, donde dejas tu vida, pues pasada y empiezas una nueva vida. ¿A qué se refiere? A que pues ya no pecamos deliberadamente, sino ya es como, ya con conciencia. Conscientemente de decir, oye, esto está mal, no lo hagas. Pues es que es un acto de obediencia. Es el poder rendirte y una muerte física, pero una resurrección espiritual. Bueno, en simbolismo. Ok. ¿Le entendiste, Dieguito? Pues es un acto de obediencia. En simbolismo, ¿cómo era? Sí. Muerte y resurrección, ¿no? Ok. A ver, Dieguito, tú cuéntanos. Pues tal cual, híjole, es que ese curso lo tomé, bueno, después... Ese día falté. No, o sea, que como tal, para bautizar no tomé un curso, ¿no? A mí me dijeron, pues tienes que hacerlo porque es como tu declaración pública de tu amor hacia Jesús y como un acto de obediencia. Entonces, tal cual fue lo único que me explicaron. Posteriormente, cuando llegué a la iglesia donde ahorita estoy, que es Casa de Fe, por ahí escuché 2 que 3 clases, pero como tal, no tomé el curso así, tal cual, al pie de la letra, ¿no? Me metía porque dije, ay, para saber un poco, ¿no? Pero tal, lo que me acuerdo, y es que yo tengo como 10 años, lo que más me acuerdo es esa parte y que me queda muy, muy marcado, es un acto de obediencia. Lo que sí me gustaría preguntar, ahora yo voy a ser el que haga las preguntas. Quítale su papel. Lo que sí me gustaría saber es dónde dice que es un acto de obediencia o por qué es un acto de obediencia. Eso a mí me lo dijeron, ¿no? Y cuando entré al curso donde lo estaban dando, pues se habló también de que era un acto de obediencia, pero como tal, sí quisiera saber por qué es un acto de obediencia. Esa es mi cuestión del día de hoy. Hoy no vine a ayudar, vine a también sacar mis dudas. Perfecto, está muy bien. Y qué bueno, porque muy pocos están escribiendo preguntas y Ruth nos hace una buena pregunta. Nos menciona aquí que si es el bautismo de agua del Espíritu Santo. Estamos hablando del bautismo en agua. Para los que no saben, hay varios tipos de bautismo.
pero específicamente estamos hablando sobre el bautismo en agua. Del otro, posteriormente quizá hablemos algo referente a lo que son los dones del Espíritu y las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo creo que antes de eso sería conveniente hablar sobre qué es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Vamos a hablar de eso. Pero ahorita estamos hablando del bautismo en agua, que fue una pregunta muy interesante. Y vamos a ver ese tipo de preguntitas que acaba de decir Diego, porque eso es importante. Todo el mundo habla de un acto de obediencia, pero ¿por qué? Ujú. Primero, ya saben, empezamos a contradecir a Chess, porque si no, esto no sería un podcast de 23 grados. Correcto. No es una ordenanza el bautismo. Porque Chess. No es una ordenanza el bautismo. No es algo que venga establecido como tal. Pero como tal era una representación de dejar tu vida pasada a tener una vida nueva. En ninguna parte de la Biblia hay una ordenanza como tal de que deben de bautizarse para, sino simplemente era un acto de un simbolismo que hacían antes, representando que dejaban la muerte al sumergirlos. Significaba que estabas muriendo, que estabas cambiando de tu vida pasada a la vida nueva. Como cuando entra algo al agua y cuando sales cubierto con esa agua nueva. O que estás muriendo a tu vida actual y estás resucitando en una vida nueva. Yo les mencionaba la parte de que yo no sentía absolutamente nada, porque muchas veces se nos ha inculcado, se nos ha tratado de meter la idea de que en cuanto lo haces, tu vida va a cambiar, en cuanto lo haces, tu vida va a ser diferente. En cuanto haces eso, el Espíritu Santo está a la puerta para estar en ti o te acercas más a Dios y todo. Y hay muchos que no sienten eso. Hay muchos que salen del agua y así como que, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasó? Y eso les trae un poco de, en primera, duda, incredulidad, les trae un poquito de condenación porque piensan, híjole, soy tan pecador que aunque me bauticé no pasó nada. Y ese es uno de los primeros grandes errores que ha habido durante el bautismo y que ha estado un poquito mal enfocado. Porque en ningún lado, como les digo, en ningún lado de la Biblia hay una ordenanza de que debes de bautizarte. Sin embargo, sí hay muchísimas referencias de gente que lo hacía. ¿Por qué? Vayamos a la época de Jesucristo un poquito antes, y nos vamos a dar cuenta de que había un personaje muy, muy buena onda, todo loco, que no era nada convencional. Yo creo que él y yo hubiéramos sido muy buenos amigos, aunque eso dice al desierto y estar ahí con ropa medio extraña, pues no, lo de la ropa quizás sí, pero lo de irse al desierto, no sé. Ahí sí la dudaría. Diciendo que no. Que se llamaba Juan, y él fue anunciado por muchas profecías que iba a preparar el camino para la llegada de Jesucristo. Juan predicaba y hablaba sobre la venida del Mesías, y como un acto representativo de que iban a aceptar al Mesías, que morían a su vieja vida y que iban a seguir por su buen camino, en un acto representativo de que ibas a dejar de pecar e ibas a volver a tratar de agarrar el camino bueno, ir por el camino del bien, bautizaba a la gente para que se arrepintiera de sus pecados y eso les permitiera seguir su vida mucho mejor. No es de que el bautismo lo librara del pecado, simple y sencillamente era un acto simbólico por el cual decidían dejar su vida anterior y comenzar a esperar la venida del Mesías. Eso era lo que era el bautismo, realmente, nada más. ¿Y por qué decimos que es un acto de obediencia? Porque es un simbolismo público. El bautismo no se hace en lo secreto, normalmente, como decía Chess, se hace, pues casi es una fiesta. Y es una fiesta, ¿por qué? Porque están recibiendo a una persona que ha decidido dejar su vida anterior, su vida pecaminosa, su vida donde hacía cosas malas o no, y decide seguir a Cristo. Decide tomar una vida nueva, arrepintiéndose de todo lo que hizo y venir a Cristo y seguirle. Ese acto es público y representa un compromiso de tu parte para con los demás, para con la iglesia y para con la sociedad. Ahora,
el bautismo antes tenía un poquito más de peso, porque imagínense, si de por sí llamarse seguidor de Jesús en aquella época, en el siglo I, era un poco problemático. ¿Por qué? Porque sabían que eras seguidor de Jesucristo y te estabas asegurando una muerte segura. Ahora imagínate hacer un acto en el que totalmente no había lugar a duda de que tú seguías el camino de Jesucristo, porque te bautizabas en el nombre de Jesucristo. Entonces eso era un acto todavía más simbólico de que tú no te importaba lo que dijeran los demás, no te importaba lo que te fuera a pasar, tú estabas anunciando que eras un seguidor de Jesucristo. Y simplemente con hecho así que el valor de este acto simbólico cobraba más fuerza. Eso es lo que es el bautismo, una inmersión en el agua total para que se represente exactamente, estás muriendo en tu antigua vida y estás cuando emerges, estás resucitando a una vida nueva. Eso es lo que es en sí este acto, este simbolismo del bautismo. Aquí lo interesante es que les digo, no hay una ordenanza como tal de que se haga, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero sí es un acto simbólico que es muy, muy, muy bonito cuando realmente lo tomamos en cuenta como debe de ser. Yo les mencionaba, yo no sentí absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sinceramente en mí no pasó absolutamente nada. Mi decisión ya había sido tomada, pero algo que sí no hacía y que se notaba a todas leguas, en mi acto de rebeldía, yo no lo quería hacer. Y el punto no era de que si yo me bautizaba o no, iba a ser salvo o no, si lo hacía o no me iba a quedar en el instituto o no, bueno, eso ya era otro asunto. No, el punto era de que yo no había hecho ese acto por rebeldía. Y eso indicaba una red flag, como ahorita está de moda eso de las red flags, de que yo no quería obedecer lo que estaba diciendo la iglesia. Y lo digo acá, lo que estaba diciendo la iglesia o en la congregación donde yo estaba. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay así como que un manual para que cuando te bautices, así va a ser, ¿no? De esta manera va a ser. Entonces tú dirás, entonces, ¿para qué dan cursos de bautismo en esas iglesias? ¿O por qué nomás puedo ser bautizado de una forma? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver inmediatamente. Pero bueno, retomando, Dieguito, ¿quedó clara la respuesta? Sí, y justo algo cuando me acerqué a un poco a platicar de esta sesión con Pastor Miguel, que ya lo tuvimos aquí en el podcast, justo era lo que me decía, más que nada es lo que comentaba en el principio, ¿no? Más que nada es un acto público de reconocimiento de tu amor hacia Jesús, en donde tú públicamente declaras que eres un seguidor de Jesús y que, pues, eso, que no te avergüenzas de creer en él, ¿no? Tal cual, eso fue lo que me dijo, no me dijo, nada, pues te tuvo que haber pasado esto. Porque fíjate que justo yo llegué a una célula donde la gente de esa iglesia, muchos me decían, ¿no? Es que nosotros cuando nos bautizamos salimos del agua y casi saliendo hablaban lenguas y todo este tipo de cosas. A mí no me pasó nada de eso. Pero para mí y la emoción que yo le atribuyo es que realmente pues tenía 2-3 meses de conocer a Jesús y tenía 2-3 meses de que había dicho, sí, te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador. Y empezaba apenas a saber, o sea, yo no tenía conocimiento de nada, ¿no? Y para mí fue una emoción muy grande, tal cual. O sea, digo, físicamente a lo mejor no cambié mucho, pero sí sentí que algo en mí, como diría Julieta Venegas, ¿no? Siento que hay en mí algo que está cambiando. Amén, hermano. No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando. Y sí, para mí fue algo bien padre. Pues
sé que mucho de eso es la emoción con la que yo fui a bautizarme, ¿no? Aparte que, digo, me llevaron a las estacas, mano. Oh, había presupuesto. Había presupuesto. Ujú. Me llevaron a las estacas, allá acampamos, ¿no? La noche anterior estuvimos toda la noche tocando alabanzas en una fogata, y fue algo muy Qué bonito, ¿no? padre. Pero pues sí iba demasiado emocionado y ya estaba formado, bueno, no estaba formado, estaba tocando la guitarra, pero veía cómo pasaban y pasaban. Yo fui el último y estaba muy emocionado. Yo ya quería pasar y bautizarme, entonces tenía demasiada emoción. Mucho de lo que sentí, sí se lo atribuyo a la emoción, pero para mí fue pues una experiencia muy padre por el poquito tiempo que tenía congregándome y porque, no sé, fui el primero de mi familia que se bautizó y después mi hermana, mis papás, y que estuvieran también ahí ellos y que lo vieran y que estuvieran presentes, también eso me dio mucho gusto porque eh, pues toma sentido muchas de las palabras, ¿no? Y como dices, a lo mejor la Biblia no habla como tal de que lo tengas que hacer por una obligación, pero sí esa parte de que tu familia vea públicamente que tú estás reconociendo a Jesús, sí es algo que también en ellos cambia y mueve algo, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que sí fue para mí una experiencia, casi una experiencia religiosa. Y estuvo muy padre. Pero muchas gracias por aclararme la duda, Sam. Nadie. Y esa es la parte que menciona Diego, la parte especial del bautismo. Está haciendo una declaración pública. Y eso significa que no se está avergonzando de lo que acaba de hacer, en este caso de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Es un acto muy bonito en ese aspecto. El problema de esto es atribuirle a lo que no es. Porque como decía Diego, te va a pasar esto, van a hacer esto, va a ser la otra cosa. Realmente bíblicamente no hay ninguna indicación de eso, no hay ninguna cosa que pase, pero es un acto simbólico. Así como Jesucristo no se avergonzó de morir por nosotros, así es una representación de que nosotros tampoco nos avergonzamos de Jesucristo. No nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios. Y por eso es tan especial, por eso es tan bonito. Como nos lo habla aquí Diego, el hecho de que haya sido el primero, imagínense. Y no lo hizo por imitación. Ujú. Es un corazón genuino lo que lo está haciendo. Cosa de que a lo mejor uno de nosotros lo podemos hacer simplemente porque, en mi caso, ¿no? Pues, era un requisito. Hubiera sido más puro y más limpio haberlo hecho porque me emocionaba en hacerlo. En algún momento lo tuve, pero, y aquí viene otra de las cosas también, no me bautizaron porque no tenía la edad suficiente para ser bautizado. Entonces, la emoción esa que sintieron tanto Ches como Diego, pues a mí me la cortaron porque yo no era suficientemente maduro para poder ser bautizado según la iglesia donde estaba en ese momento. Yo me había como que ilusionado porque me dijeron, ¿quieres bautizarte? Sí, pues vamos a hacer todo lo necesario. Ha habido un congreso y en San Luis Potosí y así como que, wow, qué padre, sí me voy a bautizar y me emocioné mucho. Pero cuando ya fueron a preguntar y a ver todo, no, pues, ¿cuántos años tienes? Tenía 11 años. No, pues es que debes de tener 14 años para poder ser bautizado, lo siento. Y yo me quedé así como que, uy, ¿por qué? Y pues nadie me explicó nada más. Dije, bueno, ahora que cumpla 14, y obviamente cuando cumplí 14, pues no, Dijiste, "Nah". ya para qué. No te preocupes, manito, nos vamos a las estacas y nos bautizamos todos otra vez. Sí, vamos a hacerlo. Ahorita vamos a hablar también de eso, ¿no? ¿Por qué es ese requisito y por qué esas cosas? Vamos a hablar de otras cositas bastante interesantes que debemos de ver y que debemos de tener mucho cuidado, porque podríamos atacar la forma de pensar, pero realmente no hay nada en la Biblia que nos impida hacer ciertas cosas o no. Pero
sí hay algunas creencias muy equivocadas acerca de eso, que sí sería interesante hablar, como lo que les decía. Mucha gente le mete un atributo espiritual que no tiene nada que ver. ¿En lo que le podríamos meter de espiritual? De que estás decidiendo, pese a todo y pese a lo que digan los demás, aceptando a Jesucristo totalmente. Porque una cosa es que lo digas entre tú y Dios, pero otra cosa es que lo hagas público. Y el bautismo es un evento público en el que estás admitiendo esa parte. Pero realmente no es ningún acto espiritual que digas. ¿Por qué? Porque muchos nos bautizamos y al día siguiente seguimos pecando igual. No es de que nos quite más santidad, no es de que nos dé más, no. Pero simplemente sí demuestra nuestro corazón, porque lo estamos haciendo y de hecho yo podría decir que hay un punto especial en el que lo hagas sin saber qué es. Lo estás haciendo por obediencia y por amor a Dios. No entiendes qué es, pero sabes que se debe de hacer según lo que te han dicho y lo haces por amor. Es un punto interesante. Hay algunas religiones que también lo practican haciéndolo con niños pequeños. ¿Por qué? Porque dentro de sus creencias está el de que es lo que limpia el pecado capital, los pecados de orígenes, los pecados que todo mundo traemos desde el principio. Es una idea un poquito extraña, pero la gente lo hace por esa obediencia, para proteger a sus hijos de ese pecado, de ese tormento eterno que se supone que viene después si te mueres sin bautizarte. Entonces es un acto de amor como lo quieran ver. ¿Equivocado? Yo no me atrevería a decirlo equivocado. ¿Por qué? Porque eso le han enseñado y en base a eso lo están haciendo y en base a eso con todo el corazón lo hacen. Y aparte es un buen pretexto para hacer carnitas, una pachanga, una borrachera. Pastel. Que hagan. El bolo, Juanito, el bolo. Bueno, y muchas otras cosas, pero les digo, quizás sea una enseñanza equivocada, pero ya vemos que también dentro de nosotros como cristianos, como religión cristiana, también tenemos algunas prácticas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, juzgarlos a ellos por algo incorrecto, creo que sería el primero vernos a nosotros si realmente lo estamos haciendo correcta o incorrectamente, ¿no? Y esta es la parte que les digo, esta Chess y Diego lo hicieron con un corazón muy lindo, y yo creo que eso fue lo especial y lo práctico que muchas congregaciones tratan de evitar, bautizando niños, bautizando adolescentes que todavía no tienen ni la más mínima cosa de lo que querían hacer. En mi caso, pues les digo, sí me sentí un poquito triste y la verdad me bajoné un poco. Quizá, digo solamente quizá, si hubiera tenido el bautismo, hubiera tenido otro significado para mí en ese momento, pero no lo tuvo por esta limitación de la edad. Siento de que nunca me adapté a un grupo de niños, nunca fui a un grupo de niños. ¿Por qué? Porque me gustaba más escuchar las conferencias de los adultos. Aprendía más. Con los niños me enseñaban cosas que yo decía, pero pues eso qué, ni en la Biblia eso. Obedece a tu papá. Era muy raro desde pequeño. Me odiaba ir al grupo de niños y al grupo de jóvenes, pero eso es otra historia. Pero lo hacen por protección. ¿Por qué? Porque para que tengas una experiencia linda y para que realmente estés haciendo conscientemente lo que vas a hacer, que no sea nada más un acto por tradición o porque así tiene que ser, porque ese es el problema con muchos también de nosotros, que en realidad muchos también lo hacemos nada más por hacerlo. Ojalá y todos tuviéramos este corazón que tienen. Pero aquí Ruth, ahorita leo los comentarios, pero también decía que se emocionó mucho. Eso es muy bonito, es algo que creo que es el objetivo de esta parte, y recordar el compromiso que tú hiciste, ya no solamente con Dios, porque el compromiso con Dios es entre tú y Él, sino ahora compromiso que estás haciendo públicamente delante de la congregación y delante de todas las personas que saben lo que significa este acto simbólico, ¿no? Eso es lo bonito de esa parte, ¿no? Aunque a veces nada más nos quedamos en el simbolismo y no vamos más allá, como en mi caso fue así, ¿no? Nada más me bauticé y pues qué chido, ¿no? Ya, cumplí, vámonos, ¿no? Por requisito. Nada especial. Aunque fue por obediencia, como decía Ches por ahí, por eso me llamó la atención, de que ahora ya no pecas sin
Solo ya pecas sabiendo. Siempre pecas sabiendo lo que haces, pero precisamente en el curso normalmente te mencionan esa parte, ¿no? Es un acto que vas a hacer y te vas a hacer un compromiso de no vas a regresar a tu vida pasada, no vas a pecar. Ojalá y fuera así de mágico, pero no es así, es una decisión que se toma diaria. Si tú pudieras bautizar diario y hacer el compromiso con Dios, estaría padre, pero pues, vendría a ser un acto sin sentido ya, ¿no? Sí, claro. Debería ser algo que debería ser todos los días, pero bueno. Veamos tantito los comentarios antes de continuar. Sí. Nos dice Marco, déjenme quitar las redes porque si no, no se ve. Dice, el bautismo es el simbolismo de muerte y resurrección, por eso tienes que ser sumergido completamente. Aquí también hay un pequeño, una pequeña interpretación interesante, que muchas dicen que no es válido el bautismo si lo hacen de una forma u otra. Ahorita que veo esto de que tiene que ser sumergido completamente, pues realmente no hay ninguna enseñanza también que diga que tienes que ser sumergido completamente. Algunos toman un versículo de Hebreos tratando de justificar esa parte, pero no lo hay. Realmente es un acto simbólico de nuevo. Si te avientan agua en la cabeza y eso significa para él un bautismo completo, adelante. ¿Por qué? De nuevo, viene siendo un acto simbólico de que estás dejando tu vida pasada. Otros que deben ser hacia atrás, otros que deben de ser hacia adelante, otros deben de ser con una túnica blanca. Yo les comentaba a los chicos en una junta que tenemos un poquito antes para hablar de los temas, de que yo conozco varias congregaciones de que pensaban que solamente el bautismo era válido si lo hacías en un río, y otros pensaban que solamente si lo hacías con una túnica de un material especial y de color blanco. Si no, el bautismo no era válido. Y yo así como que, ¿y de dónde aprendieron eso? Pues realmente nadie se los enseñó, simplemente porque veían que otras congregaciones lo hacían así. Y pues ellos asumieron que era algo que lo ordenaba la Biblia. Y creo que la esencia de todo es esto, como siempre lo hemos dicho, muchos te pueden decir varias cosas, pero si no lo dice la Biblia, ahí tenemos un gran problema. La obligación de nosotros es ir y ver. Y les decían a las personas de que su bautismo no era válido, que no tenía ningún sentido porque no se habían bautizado en un río, y los otros de que no se habían bautizado con la túnica con el material especial. Y ese material especial lo hacía esta congregación porque cuando te mojas la ropa se llega a transparentar y pues ocurren accidentes ahí que no quieres verlo, ¿no? Se daban cuenta si sus choninos andaban rotos y pues Ya, un poquito incómodo el asunto, ¿no? Entre otras cosas que ya se imaginarán. Por eso lo hacían así y por eso exigían que fueran así. No por otra cosa, pero nadie se atrevió a preguntarle por qué. Y otros que en el río porque así había sido con Jesucristo. Es más, híjole, bueno, sorry si me está escuchando esta persona, pero lo voy a decir. Una persona puso que tuvo la oportunidad de ir a Israel y se volvió a bautizar en el río Jordán. Era lo mejor que podía haber hecho en su vida porque se bautizó en el mismo río en el que Jesucristo lo había hecho. Y así como que pues es un río. es el mismo río, es agua, y no tuvo más valor de absolutamente nada. A que se lo hubieras hecho en una alberca en ¿todavía existe Chapultepec? ¿O cómo se En llama? Huastepec. Huastepec. O en una piscina de esas que se infla. O en una pileta. Una pileta, un tinaco grande, donde quepas. Es exactamente lo mismo. Un sábado de gloria. Pues no, manito, porque ahí sí está penado gastar agua. Ah, sí, ¿verdad? Más por obediencia no hay que hacer. Bueno, donde fuera. 10 años. Si te avientan tantita agua, lo que sea, es exactamente igual. Oye, pero yo ahí tengo, perdón, Ajá. se me olvidó levantar mi mano. Pero yo ahí tengo yo ahí tengo, a lo mejor quiero entender un poquito el comentario de Marquito. Okay. Yo creo que esto tiene que ver un poco con, es que lo estaba buscando de hecho en una parte de la Biblia, en Mateo 2,
16, dice, lo voy a leer, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Yo creo que por eso se entiende, ¿no? El subió luego del agua, o sea, no dice solamente se remojó, o bueno, le salpicaron agüita, o le echaron solamente aquí. Ya para atrás, para adelante, bueno, el orden de los factores no altera el producto, pero yo creo que por esa razón sale este comentario, en mi muy humilde opinión. Ya, manito, puedes hablar. Ok, no entendí nada de lo que dijiste, pero... Es que ahorita hacías el comentario de... De que con una gotita que te caiga de agua. Ajá, y Marquito ponía en el texto que puso que teníamos que ser sumergidos completamente por la alusión a muerte y resurrección. Entonces yo digo que esta parte de asociar que es sumergido completamente podría entenderse por este versículo, porque dice, subió luego del agua, o sea, quiere decir que estaba dentro del agua. Ahora, no sabemos específicamente en la Biblia cómo fue bautizado, si fue con gotitas o que sí de verdad lo sumergieron, lo levantaron, o tal vez ya está diciendo herejías, pero creo que por eso sale este tipo de comentario, por este versículo que está en Mateo 2:16. Es interesante porque para mí subió luego del agua, es de que estaban en el agua y subió a de donde iban. Ajá, sí, pero es que dice, fue bautizado, después que fue bautizado, subió luego del agua, por eso te digo, dentro del agua sí estaba. Lo que no sabemos es si fue de atrás para adelante, de adelante para atrás, pero lo que sí no creo es que con gotitas haya funcionado. Bueno, no es que tampoco sea un acto mágico. No es que sea así. Ya vi tus ojos que se abrieron como, como huevos estrellados. Haya funcionado. Creo que la palabra correcta sería, a lo mejor no fue así. El bautismo no es de que funcione o no. Les voy a contar 2 testimonios sobre eso, pero antes dejen saludar porque me están yendo. No se vayan. Están participando. Perfecto. Dice el pastor Daniel Cruz, el bautismo no cambia. Me bautizo porque ya cambié de manera de vivir. Interesante forma. Porque no lo haces porque vayas a cambiar al bautizarte, sino porque ya lo hiciste, vas a obedecer. Porque ya cambiaste, ¿no? Ajá. Vas a obedecer. Como obediencia, sí. Sí, yo me tardé 7 años para hacerlo. Y aquí dice, bueno, saluda a la pastora Yolanda Hernández, llegando tarde, pero bueno. Hola, pastora. Ya nos exhibiste. Ruth Miranda nos dice que sí se emocionó cuando se bautizó. Y aquí dice, está interesante, a mí también no me dejaron bautizarme de pequeña, ya fue hasta los 24 años cuando tuve la oportunidad, pero estuvo bien porque fue plenamente consciente de lo que estaba haciendo y me emocionaba, fíjense, qué bonito, ahí así le pasó de esta manera, pero tuvo la conciencia plena, ¿no? Y también nos dice igual, y solamente fue la experiencia de vivir la historia. Ahorita vamos a hablar un poquito de las emociones, porque también a lo mejor no me supe expresar bien, pero las emociones no son malas porque por algo nos las dio Dios. El problema es cuando la emoción es lo más importante. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El Sino nos saluda. No sé si saludarlo o no, pero bueno, ya salió. Déjalo. No le hablen. Nadie le responde al Sino nada porque no quiero. ¿Quién es Sino? Saludos, Sino. Con lo del río Jordán nos está diciendo esta Ruth, ¿no? Sí, pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Que les digo, a lo mejor no me expliqué bien en esa parte, pero es buen punto, Ruth, qué bueno que lo mencionas, sobre las emociones, porque tampoco quiero ser malinterpretado con esas cosas. Se refiere a la persona que comentaba. Sí, a la que había dicho, pero también ustedes mencionaron algo de, lo de llamarlo una experiencia religiosa, pero realmente es emoción. Sí, y lo claro. acaba de decir Ruth, ella también se emocionó mucho. Que a lo mejor ahí entra un poquito de si es malo sentir emociones, ¿no? Pero bueno. Lo de experiencia religiosa fue nada más una referencia al profeta Enrique Iglesias. Pero básicamente es porque sintieron bonito, ¿no? La emoción, sí. Y ahí viene la parte. Acabamos la parte que está diciendo Ches. Les voy a contar 2 experiencias que he tenido. Échale. Ustedes van a hablarme de eso. Yo como parte, cuando iba a las misiones, me tocaba también hacerla de todo ahí.
desde ser de la alabanza, desde ser el misionero, de ser el pastor, de ser el que los casa. De hecho, una vez casé una pareja sin yo ser casado, que se supone que eso está mal. Y bueno, varias cosas hice siendo misionero por necesidad. Ujú. Era un pueblito que teníamos que caminar varias horas, unas 5 o 6 horas caminando, del lugar donde llegaba el jeep, un jeep, porque no llegaba otra camioneta. Y de ahí teníamos que irnos caminando. Mi suegro caminaba todavía más, eran 7, 8 horas donde iba, pero bueno, en mi experiencia eso pasó. Tuvo que bautizar a gente que ya estaba ya por morir y que decidía tener un acto de aceptar, su última voluntad era aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero en las creencias que tenían en ese pueblo lo tenía que hacer el hermanito que venía de la ciudad, así lo El decían. hermanito misionero. Ajá, como que el pastor que estaba ahí no era suficientemente capaz, ¿no? Pero bueno, esa es la idea y costumbre que yo tenía. Y después obviamente tratamos de cambiarla, pero bueno. Entonces me estaban esperando básicamente para que fuera, o quien fuera, ¿no? Realmente no sabían que iba a ir yo. Quien viniera de la capital, ese era el bueno. Y me tocó a mí. Y yo así como que, pero no me echen, ¿qué hago? Así como que... Y él dijo, pero es que también se quiere bautizar, pero no puede salir de la cama. Claro. ¿Cómo lo vamos a bautizar? Y unos hermanos se las habían ingeniado para poderlos llevar y así como que no importa, lo llevamos cargando y para que se metan en el agua. Y yo, no, aguanten. Y quisiera decirles que fue inspiración divina, realmente fue por obra de Dios. Pero simplemente dije, pero no es necesario. El único es el acto que debe de hacer es que tenga agua y que él sea un acto público delante de todos para que vean que él es bautizado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Con una esponjita de agua, agarré, se lo exprimí y le cayó en la cabeza. ¿Por qué hice eso? Porque el simbolismo que tenían ellos más cercano era lo de una iglesia tradicional, la iglesia católica, en los que hacían eso. Y al hacer eso, esta persona se puso muy contento. Y estuvo un poco bien, según me contaron después, estuvo unos días bien, pero al final falleció. No quiero decir de que ya yo por ese bautismo se fue al cielo, no, sino se fue simplemente porque aceptó al Señor como su Salvador y nada más. Pero ese acto simbólico ayudó para que su familia se convirtiera al Señor. Ese simple acto no fue sumergido, no se llevó conforme a la tradición, agarré una tradición católica para hacerlo, que para muchos es no, así como que así no debe de ser, no es válido, como decía Ches. Diego Portugal. Simple y sencillamente Dios lo usó en ese momento. Después entendí que fue guiado por el Espíritu Santo, pero en el momento no lo entendía. Era algo que se me ocurrió en el momento. Fue el Espíritu Santo, obviamente, que me guió. El punto aquí era de que en ese momento me di cuenta de cuán religiosos podemos hacer. Y si yo me ponía en el plan de que no es que debe de hacer así, y si le hubiéramos hecho caso a los hermanitos que ya habían hecho su camilla y todo para llevarlo al río y echarlo al agua, a lo mejor ahí se nos muere, se nos ahoga o no sé qué hubiera pasado. Y obviamente no había un médico para preguntarle si se podía hacer. Sí, imagínate, le da una pulmonía. Sí, imagínate. Hubiera pasado lo que hubiera pasado, pero el chiste es de que me di cuenta de esa parte. Y lo que podría traer un acto simbólico como el que fue bautizarse de esa manera. Otro ejemplo muy claro es el ladrón que estuvo en la cruz con Jesucristo. Jesucristo le aseguró que en ese momento iba a estar con él en el paraíso. ¿Y qué pasó? Él ni siquiera pasó por las aguas bautismales. No se bautizó, no tomó un curso, más no sabía ni cómo carajos referirse a Jesucristo. No sabía de la Trinidad, no sabía del acto que estaba haciendo Jesucristo en ese momento y fue salvo. Y hay muchas personas en esta situación que no necesariamente fue el bautizo, es esa parte. Como les digo, simplemente es un acto. Ahora, ¿qué más acto público quieren que de un ladrón que está colgado al lado de Jesucristo y que diga que se acuerde de él cuando esté en su reino? Está reconociendo el poderío de Jesucristo, viendo a Jesucristo colgado en un madero. O sea, eso creo que es el acto más de fe que puede haber en ese y público
para reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, ¿no? Entonces, quitémonos esa parte que algo es correcto e incorrecto al bautizarse. Es un acto simbólico, como lo quieran hacer, como esté marcado en lo que sus congregaciones lo indiquen, esa es la manera adecuada. El problema es darle un atributo que no lo tiene, o como que fuera un requisito de salvación, el cual no lo es, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Veamos lo que nos dicen por aquí. Nos saluda Ruth, no sé quién saluda. Alcino. Entonces no es importante. Sorry, Ruth, pero esas cosas no. Sino nos dice, yo creo que el bautismo es la convicción de que realmente Dios ha entrado a tu corazón, que realmente eres hijo de Dios y lo haces en esta certeza de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Pienso que es ser sumergidos totalmente, como decía Ches, que representa la muerte del viejo hombre y el nuevo hombre. Que ya explicamos esta parte. O sea, eso ya lo vimos, y no, hay que encargo. Por eso sí no estuvo en este tema. Sí, porque anda con sus herejías. Es que lo puso, yo creo que antes de que habláramos de esto. El punto aquí es de que muchas veces nos enfocamos más en la tradición, sí, que realmente el lo que importa. Y realmente lo que importa de esto es simplemente es seguir reconociendo, hacer un acto público de lo que estás haciendo, ¿no? A lo mejor antes era un poquito más evidente porque todo el pueblo se enteraba de que había sido bautizado y eso a todas las personas indicaba que eres un seguidor de Jesucristo. Ahora difícilmente vas a hacerlo, ¿no? Se van a dar cuenta de esa parte. Pero esa es la situación. Pero bueno, ¿algo más, chicos, que quieran añadir a esto? Hay una película bien interesante que se llama El Silencio, es de uno de mis directores favoritos, se llama Martin Scorsese, que habla de dos misioneros jesuitas. No les voy a spoilear gran parte de la historia, pero hay una parte donde ellos al final pues no tienen más recursos para bautizar ni para dar un curso, porque es en la época en la que en Japón eran perseguidos todos los misioneros, ¿no? Cualquiera que hablara de Jesucristo era torturado y lo obligaban a negar su fe. La única manera de que no te mataran era negando tu fe, ¿no? Entonces, justo toma demasiado valor esto que tú comentabas, Sam, porque para ellos, todos estos japoneses que fueron bautizados y que la única manera no tenían el tiempo de darles un curso, les hablaban, les decían, ¿crees en Jesús y quieres hacer tu confesión pública? Vamos y te bautizamos, ¿no? Y tal cual, bajaban al mar y ahí los bautizaban, y ahí arriesgaban literal sus vidas, ¿no? Y toma mucho sentido esta parte de lo hacían con lo que tuvieran a la mano. ¿Por qué? Porque lo importante era que lo estaban reconociendo públicamente, estaban demostrando su fe públicamente, y no es que tuvieran el tiempo como muy, muy, muy parecido a lo que te pasó. No tenían el tiempo para decir, pues vamos a buscar un río, vamos a ver cómo te sumergimos y hagamos la pachanga, ¿no? Ahí vamos, los bautizamos y otra vez a esconderse, ¿no? Está muy interesante esa película. Si lo pueden ver, está muy, muy interesante. Pero sí. ¿Cómo se llama, Dieguito? Yo vi el final de la película nada más. Y siempre he querido saber cómo se llamaba. No. Sí, ahí la tengo, te la presto, manito. Ok, manito. Pues mejor ahorita la escribes para que todos sepan cuál es. Pero ¿cómo se llama? Se llama... Pásale el nombre a Sam para que lo pueda... ¿Cómo no me deja hablar, Chis? Perdón. Pero es que... Se llama El Silencio y es con Andrew Garfield y el grandote que sale en Star Wars, no recuerdo su nombre ahorita. ¿Garfield, el gato? No, Andrew Garfield, el Spider-Man. Spider-Man en medio. Y Liam Neeson también sale. Ok, El Silencio. Ajá, El Silencio se llama tal cual. Sí. La buscaremos entonces. Sí, es difícil de encontrar, por eso la compré. No es una plataforma, pero sí, pues si la quieren, hacemos una transmisión pirata.
No, no es Las cierto. opiniones representadas por Diego Martínez no representan en ningún momento No el representan a grado, 23 grados. ni ninguno de sus. Con la cuenta de Oye, pero 22. perdón, ya regresando un poquito al tema, dejo el comercial de Dieguito. Yo creo, ok, sí entiendo esta parte y sé que hay lugares en donde evidentemente no se puede hacer como nosotros o los que tenemos más libertad de culto podemos hacerlo. Sin embargo, creo que también es importante recalcar que si tenemos la oportunidad de hacerlo y de vivir esta experiencia, pues igual no limitarse, ¿no? Siento, personal, Esman, comentario de Esman, que incluso se podría prestar a pues entonces como, ¿para qué lo hago, no? Si solamente con confesarlo públicamente ya. Entonces, de ahí surge una preguntita de la cual salió este tema para poder platicarlo y una persona nos decía, ¿no? De por qué no podía ser bautizado por su amigo o por su amiga, ¿no? De ahí surgió, creo que es parte de la obediencia. Quiero terminar con esa parte al final, porque creo que voy a agarrar también esta parte que estás hablando sobre la inmersión, de sumergir totalmente y todo eso. La palabra griega, a lo mejor, no sé si lo recuerda, es en la parte de su ¿Bautismo? curso. La palabra griega habla de sumergir, pero esa palabra también, Tiene dos la palabra connotaciones. bautismo, era la misma que se ocupaba para lavar la verdura. O sea que la gente bautizaba las verduras, la gente En África. bautizaba la ropa. Realmente es lo que significaba como tal. ¿Cuál es el problema? De que lo agarramos y queremos hacerlo tal cual se dice. Ahora, hay una cosa que a lo mejor les va a romper un poquito el corazón, Ah, porque mucha gente agarra un versículo que está en Marcos, no te les digo cuáles son, en de hecho, que Marcos preguntó, 16 me parece, Espérate. que habla sobre la gran comisión, Ah, sí. de que si creyeran, que fueran y predicaran todo el evangelio, y al que creyere y fuere bautizado será salvo. Está dando una propiedad de ese versículo de salvación. También hay otro versículo, si quieren notarlo, en Primera de Pedro 3:21, que es una interpretación un poquito errónea de la palabra, pero bueno, también la agarran como una parte de que debes de ser bautizado. Ya está brincando Ches. Sí, perdón. De que debes de ser bautizado para tener acceso a la salvación. Este versículo en primera estos dos versículos están tomados fuera de contexto y hablan de algo que no debe de ser posible. ¿Por qué les digo esto? Podríamos entrar en el exégesis y meternos en el rollo de que si la palabra y que si el contexto y que si no sé qué. Pero aquí es donde viene el problema. Muchas religiones y muchas doctrinas hablan de que si no te bautizas no vas a ser salvo por estos dos versículos. El problema es de que si así fuera, entonces ¿por qué? Y se los voy a leer tal cual los versículos. Primera de Corintios 1, Romanos 1:16, Romanos 1 del 9 al 10, Primera de Corintios 15 del 1 al 4, Gálatas 3:2, Lucas 24:46, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Habla de la salvación y ahí en ningún momento habla del bautismo. ¿Es que se le olvidó a Dios meterlo ahí también? ¿Qué habla de esos versículos? Esos versículos hablan del Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, las enseñanzas de Jesucristo, que nos trajo y que nos dan la salvación como tal, el acto de Jesucristo como tal. Y ninguno de esos menciona bautismo. Y si así fuera, pues obviamente la enseñanza, la orden, como nos había dicho Ches, debería ser esa, te tienes que bautizar. De nuevo, el bautismo solamente es un acto de obediencia, es un simbolismo, no es necesario para la salvación. ¿Qué es necesario? Creer. La fe sí es un elemento necesario e indispensable para nosotros ser salvos, pero el bautismo no. ¿Esto quiere decir que no me debo de bautizar?
realmente el no bautizarnos entraría en un acto de desobediencia. Y si bien no te va a llevar al infierno, como algunos andan diciendo, o como que te va a tachar y no vas a poder. ¿No te bautizaste? Pues no. Te dice que la salvación no es por obras. Entonces no entra tampoco esta parte de ser una obra, el que te bautices o no. Pero sí habla de tu vida como cristiano. Porque si nos metemos a hablar de esta parte de que de este versículo que habla, si nosotros seguimos leyendo el versículo, no solamente habla del bautismo, también habla del que siga sus enseñanzas. Y si nos ponemos estrictos, cualquier persona que no siga sus enseñanzas no va a ser salvo. Y entonces, ¿dónde nos mete a nosotros? Que levante la mano quien siga las enseñanzas al pie de la letra de Jesús. Pues nadie. Por eso la salvación es por gracia. No es por obras, no es Y que qué si bueno, que es por gracia. más. Pero, Y como es por gracia, hay que decir de nada. ¿vale? Y como es por gracia, hay que decir de nada. Exacto. Si es pero sí menciona algo muy interesante y habla de que debemos de ser discipulados, debemos de ser discípulos. Y la palabra de un maestro sobre un discípulo se debe de hacer. Entonces, si dentro de nuestras creencias, dentro de las cosas, nos dicen que nos debemos de bautizar, ¿qué crees que debemos de hacer? Obedecer. Porque como decía el pastor, ahí te vas a dar cuenta cómo va tu nueva vida. De nuevo, es un simbolismo, pero sí, habla mucho de nosotros. Habla de lo que realmente somos como cristianos. Y viendo la parte que estaba comentando Ches y de las demás cosas, hay varias, podríamos decirle enseñanzas, ordenanzas, creencias, estatutos que ponen muchas iglesias. Y ya lo habíamos hablado un poquito. Y de hecho es un tema que queremos tratar próximamente en 23 grados sobre algunas, lo vamos a llamar, bueno, no les adelanto el nombre. Sí, no, todavía no. Pero va a estar muy bueno. Lo vamos a Habla llamar sobre ciertas costumbres que se tienen en el cristianismo, si son válidas, si son buenas, si no son, si son bíblicas, si no, si debemos hacerlas, si no debemos de hacerlas, en fin. Esperen el próximo ese capítulo porque ya está cocinándose. El punto aquí es si hay eso dentro de tu congregación y nada más por rebelde te vas a poner a decirle, no, en un podcast que escucho que se llama 23 grados, ¿Dijeron un instituto bíblico, ese productor del podcast dijo, más allá de lo que me hagan a mí o no me digan, me vengan a atacar y a quemar en leña verde y todo el rollo, investiguen dónde vivo y todo, eso es lo de menos. El punto aquí es de que más allá si tengo razón o no tengo razón, el punto es de que ¿por qué no estás obedeciendo lo que se está diciendo en tu iglesia? Es que no es bíblico. Bueno, tampoco es antibíblico. No afecta en nada absolutamente todo esto. Si en tu congregación dicen y hay esta enseñanza de que solamente debes ser bautizado por X o Y persona, hagámoslo. Si te dicen debes de ser bautizado para poder servir, hagámoslo. ¿Por qué? De nuevo, es un acto que representa nuestra renuncia a una vida pasada. Y si no quieres hacerlo, nada más porque en un podcast te dijeron que sí o que no, creo que ahí estás mostrando más tu corazón que otra cosa. Y no tiene nada que ver el podcast. No está hablando de tu corazón. Ni en ningún momento te queremos decir que no lo hagas. ¿Por qué? Ya lo dijimos varias veces. Es un acto simbólico, pero que habla muy bien de ti. Más allá de que si vas a ser salvo o no. ¿Tienes el valor? O te vale. Exactamente. Así que hay en tu corazón como para que no quieras hacerlo, para obedecer. Hay cosas obviamente que no vas a obedecer y te dicen, no, pues sabes qué, clávate las ofrendas, pónchale las llantas a los hermanitos porque el pastor no te saludaron. Tu pastor tiene una vulcanizadora y lo vas a hacer más rico. O sea, cosas que dices. Porque eres el que acomoda los coches y no te dejaron la propina. Si no diezmas, no pasas, o cosas así, cosas que
realmente te das cuenta del corazón de las demás. Pero esta parte no tiene absolutamente nada que ver. Y no tiene absolutamente tampoco, no te afecta en nada en tu forma de doctrina. Hay cosas que sí, y ahí sí, mira, aguas, y no hay ningún problema. El bautismo no está dentro de ellas. Por eso estaba hablando de esta parte equivocada, que mucha gente piensa que el bautismo es parte del evangelio, y no es cierto. Simplemente es un acto que se hacía. El evangelio como tal solamente la obra de Jesucristo hacia nosotros, son las buenas nuevas. Pero la Biblia tiene muchas enseñanzas y muchas recomendaciones, que en este caso el bautismo es una de ellas, que es bueno hacerla, porque habla muy bien de ti si lo haces. Si no lo quieres hacer o no, créeme, no te va a decir Dios, uy, no, ¿sabes qué? No vas a entrar al reino de los cielos. Pero al empezar con estos pequeños actos de desobediencia, de rebeldía, a veces te llevan al peor lugar que puedas imaginar. Y sí, nada impide que te bautices nada más arrojándote agüita. Nada impide que te bautices sumergiéndote. Nada impide que lo hagas en un río, en el río Jordán. Nada impide que lo hagas en una alberquita, en un tinaco. Y suena muy chusco, pero conozco pastores que lo han tenido que hacer así. Es que es real. En algunos países lo tienen que hacer en una piletita, porque si descubren que tienen algo de bautismo, eso les significa la muerte. Lo puedes hacer donde se te antoje, como se te antoje, pero sí hay ciertos lineamientos que se tienen que llevar. Trata de obedecerlos. Toma ese curso, porque es bueno tenerlo. No necesitas hacerlo, no importa, pero es una parte de tu obediencia. Eso también es un acto simbólico. De que no te pongas rebelde y no, en la Biblia no dice que se tomen cursos. Pues no, pero creo que no has entendido nada y creo que va a ser bueno que lo tomes. Va a ser muy necesario que lo tomes para que empieces a aprender. Aunque sea así, vas a leer la Biblia. Porque si leyéramos la Biblia, entonces no estaríamos ahí atacando ninguna de esas cosas. Diego no tomó ese curso. No seas como Diego. También. También anda preguntando ahorita todavía. No, es cierto. No, pero son cosas que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual. ¿Quién te bautiza? Te puede bautizar cualquiera. El punto es de que en tu congregación hay gente que lo tiene que hacer por orden. Asignación. No es nada mágico, no es nada místico, pues vamos a obedecerlo. Vamos a hacerlo conforme ahí, porque por algo estás en esa iglesia. Me voy a cambiar porque no. Ahí está hablando de tu corazón. Ahí está demostrando tu corazón. Y quizás sí, no sea el momento que te bautices, pero quizás te lo voy a poner más feo. Quizás ni siquiera eres salvo, porque tu corazón no ha empezado a cambiar. Chan. Se tenía que decir y se dijo. Sí, es un acto, es un simbolismo, no tiene nada que ver, pero lo debemos de hacer. Ahora, descalificar, les digo, otras religiones porque lo hacen diferente a nosotros o no lo hacen. Bueno, dentro de los simbolismos tiene un significado. No lo conocemos al 100, no podemos hablar. Debemos de respetar lo que hagan. Sí te tienes que vestir de blanco, de negro, sí con tu ropita, con lo que no, sumergiéndote, si no, tiene que ser el apóstol, o como en este pueblito, el que viene de la capital, si no, no es válido. Pues son sus costumbres, y Dios respeta eso también. Pero créanme, es un gran acto de obediencia, y si bien no te va a dar salvación, esto es apreciación mía totalmente, créeme, yo puedo ver la sonrisa de Jesucristo viendo que estás obedeciendo, que estás haciendo un acto de obediencia. Y creo que por eso vale la pena hacerlo. Independientemente que te digan cómo debes de hacerlo o no debes de hacerlo. Ahí, ¿por qué? Porque estás obedeciendo. La parte que estaba mencionando Ches de este versículo, donde Jesucristo va y lo hace. Jesucristo no tenía pecado y lo hizo por un acto de obediencia. Pero vino algo muy interesante después. ¿Por qué? Legalmente, por ley, Jesucristo no lo tenía que hacer, pero dentro de su obediencia lo hizo. Y cuando emergió, cuando subió después de eso, por el acto de obediencia, no porque tuviera pecado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia.
Y esto fue antes de que Jesucristo empezara su ministerio, Ujú. pero estaba empezando a obedecer. Y imagínense sacarle una sonrisa a Dios por ese acto de obediencia. Más allá de lo que puedas diezmar, ofrendar, hacer, donar. Ahora, el punto de lo que le decía de las emociones, y con esto quiero yo terminar, y así alguien quiere decir un poquito más, está abierto porque ya nos colgamos. Sí. De la parte de la emoción. No está mal que sientas algo bonito, porque Dios, como les digo, nos dio las emociones y nos las dio por algo. No está mal si después de eso agarras y dices, voy a decidir con este acto no volver a pecar. No importa si vuelves a fallar, Jesús va a estar ahí, Dios va a estar ahí esperándote. El problema es cuando la emoción se vuelve lo más importante. Lo que te decía de esta persona. Esta persona creía que era más importante hacerlo en ese lugar, y eso no es cierto. Lo más importante es seguir a Cristo. Lo más importante es obedecer a Dios. Donde lo hagas, como lo hagas, eso es lo de menos. Y si me preguntan cómo va esa persona en su vida espiritual, te sorprendería. ¿Para qué preguntamos, manito? Tuvo un bonito viaje. Nada más les puedo decir eso. ¿Tuvo qué? Tuvo un bonito viaje. Seguramente debe ser muy padre estar por esos lugares. Ujú. Es más, Jerusalén no tiene nada místico ni nada mágico. Simplemente es padre estar ahí y ya se acabó. Es padre conocer otro Si lugar. no, qué mala onda sería Dios, ¿no? Porque yo también alguna vez oí a alguien decir, es que no vas a entender la Biblia hasta que no estés ahí. Es como que ridículo. Pero bueno, es otra historia. Entonces, cuando tus emociones se vuelven lo más importante y no el acto de obediencia, he ahí el problema. Les digo, yo desgraciadamente no tuve esa experiencia bonita. ¿Fue mi culpa o no? Bueno, eso Pero te ya lo organizamos, manito, no te apures. ¿sí? Y que Está te bien. bajes el sino. Tus papás Sí, ¿verdad? son diáconos. Bueno. Tenemos últimos comentarios y vemos. Y vamos cerrando, ¿les parece? Sí, Bueno, si nos está justificando, ya saben. como Miren, siempre. está uno de mis exalumnos. Bueno, porque no le estoy dando clases. El buen Mike, el güero. Buena onda el Mike, ¿eh? Hola, Michael, güero. Mike, Hola, el güero. Mike, güero. Me dice maestro. Una vez una de sus tareas me hizo llorar, pero no porque le haya hecho mal, sino porque estuvo muy, muy bonito lo que dijo. Algún día les hablaré de eso. Bueno, Marco nos dice, en las cárceles los sumergen en botes para poder ser bautizados. Fíjense. órale, eso no me la sabía. Y aquí nos dice, creo que la clave de todo esto. Dice, y yo obedezco, Marco. Esa es la parte interesante. Decir esa palabra de yo obedezco, wow. Está bien complicada, manito. A mí me costó casi 14 años poder decir eso. Y luego les platicaré esa parte, pero bueno. Esa creo que es la mayor prueba de todas, ¿no? Obedecer a Cristo. No a la iglesia, sino obedecer a Cristo. Y la iglesia dice obedecer a tus autoridades. Pero luego hablaremos también de eso. Y me dice Ruth que me van a conseguir un tambo, no me preocupes. ¿Y qué dice? No alcanzo a leer ahí. Dice, ahorita te conseguimos un tambo, no te preocupes. ¿Después qué dice? Dice, rebautizo, sí, sí, sí. Ah, rebautizo. Como está en esta cosita del Es que puso, avanzar y no me deja verlo. rebautizo. Ok, todos me quieren bautizar. Voy a dejar. Pero bueno. Nos saluda Mike, dice hola, hola Mike. Hola, Mike. Para acá. Pero bueno, Vámonos a Cancún y ahí te cerremos. rebautizamos. Ay, sí. Que me quieren bautizar. Aunque hace rato me mojé, ¿eso cuenta? No, No, ¿Quién me va no a bautizar? estuvimos ahí dando fe y legalidad de lo que pasó. Mira, según mi iglesia, debe de ser alguien con más experiencia en la palabra que yo. el pastor Daniel. El pastor Daniel. Entonces, mi pastor no ha dicho que él me bautice. Pastor, por favor, ahí vaya apuntando la fecha
Exacto, pastor, regreses al minuto. No, no es cierto. Está bueno. Ok, nos despedimos rápido porque ya nos colgamos. Gracias por acompañarnos. Fíjense, ahora sí estuvieron todos con nosotros. Muchas gracias. Fieles. Pero bueno, Ches, palabras finales. Despedida. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que se hayan aclarado algunas de las dudas que teníamos o que surgieron durante este episodio. Recuerden que lo hacemos por obediencia y por amor, sobre todo. Es un acto que, si aún no lo has experimentado, es un buen momento para que lo hagas. Como decía Dieguito, algo pasa, algo sucede, no es que dejes de ser pecador y que ahora tengas una aureola caminando contigo, sin embargo, es un acto de obediencia como tal y sentir eso que estás cumpliendo es una satisfacción muy padre. Entonces, hazlo con conciencia y recuerda que pues el bautismo nos salva, ¿no? La salvación es personal y es solamente aceptando al Señor como único y suficiente Salvador en tu corazoncito. Y ya te queremos mucho, te esperamos el siguiente lunes con otro tema que también va a estar muy interesante. Nos gusta cuando participan, cuando nos hacen comentarios, nos sentimos entendidos, no tanto ignorados. Así que sigan haciéndolo, compártelo, ayúdanos a que otras personas también puedan escucharlo o verlo. Y si no lo viste de manera presencial, bueno, no te preocupes, estamos en las plataformas que aparecen en la parte de abajo. Besos. Ok. Muy bien. Gracias, Ches. Dieguito, más palabras. Pues yo nada más puedo decir que viaje a las estacas, 2,000 pesos. Túnica para el bautizo, 1,500. Cooperación para las carnitas, 500 pesos. Una sonrisa de Jesús no tiene precio. Para todo lo demás hay que trabajar porque si no, ¿cómo pagamos el bautismo? Estuvo genial esa, ¿eh? Me encanta. Saludos. Qué buen cierre, Diego. Me encantó. Y bueno, solamente recordarles. No por el hecho de que haya tanta controversia con algunas cosas. Siempre la ha habido desde el principio del cristianismo, con muchos actos simbólicos. Pero si ese simbolismo te va a acercar más a Dios, ¿qué más da la exégesis, la palabra, el significado y todo? Hazlo. Toma ese reto, hazlo y acércate, que es un buen pretexto para acercarte más a Dios. Ya, dejemos si es correcto, es incorrecto, no se debe de estar haciendo. Si te va a acercar más a Dios, que en la mayoría, si no me atrevería a decir, en casi todos los casos, después del bautismo tomas un compromiso. ¿Por qué? Porque lo estás reconociendo públicamente. Y eso cambia a muchísimo. Mucho. Así que hagámoslo. Dejémonos. Como dice por ahí un meme, ya basta de estupideces, ¿no? Hagámonos y vámonos. Acerquémonos más a Dios, ¿no? Y bueno, Ruth sigue acá insistiendo de que me van a bautizar. Bueno, en fin, dice que falta el público. Sí, tiene que ser un acto público. Lo transmitimos, pues, ¿cuál? Pago, no me agüito. Acá el pastor nos dice también, fíjense, pero es que sí, si alguien tiene experiencia en cosas así, que en una ranchería, dice, donde iba, los bautizábamos en un cárcamo. ¿Qué es Un un cárcamo, cárcamo? hasta donde tengo entendido, es como si fuera una cisterna de estas que se ponen bajo la tierra, y pues ahí hay agua. Órale. Bien. Aquí se quiere ir a Cancún. Pues, vámonos a Cancún. Yo me bautizo otra vez. Eso sí está muy hardcore. Sí. Y no creo que fueran 2,000 pesos, Dieguito. Las Yo creo que sí tenemos que andar trabajando más. Ya están viendo. Ya no, y creo que me oigo muy fresa, ya. Es que esto del podcast no deja, pues si dejara, pues sí, nos íbamos a Cancún, ¿eh? Pero bueno. Pues sí. Confórmense con que llenemos aquí. Vayamos aquí al balneario. Mi tinaco está grande. Confórmense con que aumenten nuestras vistas por lo menos a 20. Pues ya, como... Ah, no, mis sobrinos tienen una piletita de esas que se inflan. Esa. Y mi patio, pues sí cabe.
Yo tengo una más grande, manito, y ya después de mira. que te bauticemos ya nos podemos meter todos. Bueno, mira. Sí, Cancún, no, pues qué Después pasa. de que te bauticemos, ay, le decimos a tu suegra que haga unas salsitas. ¿No? Ay, sí. Dice Bueno, aquí que le después, chiste parece al local, ustedes se flamingo. enterarán después. ¿Dónde están los flamingos eso? Ah, yo sí lo conozco. ¿Dónde Ah, está? también está en Cuernavaca, creo. Dice Mike, el güero, que él va a Cancún. Ay, sí, pues sí, todos quieren ir a Cancún. En vez de que Sí, digan, yo vamos. voy a la ranchería donde fueron y no sé qué, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, nos Aquí en vemos Río Lerma. Aquí en Río de los Remedios. al borde de Xochiaca, ¿no? Pero Bueno, bueno, ya. nos vemos el Cuídense. próximo Abrazo. lunes, a misma hora, mismo canal. El miércoles se sube editado a todas las plataformas de podcast y ya saben, ¿no? Cualquier cosa, lunes, acuérdense, después de las 8:30, por ahí entre 8:30 y 9, porque Es algunos que llegan público tarde. conocedor, disculpen, pero es que luego a veces lo que yo les decía, tenemos ciertos problemas, que la lluvia, que llegamos tarde, que lo que sea. Entonces, después de las 8:30, segurito. Ustedes Pero conéctense. ahí están pendientes de nuestras redes, pero todos los lunes hay un episodio en vivo y sin ningún problema. Ya vámonos, porque Ches anda ahí así jugando con su Como cámara. que La vanidad está a todo lo que da. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Que tengan una bonita noche y un bonito inicio de semana. Hasta luego. Adiós.